Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del criador. Capítulo 111. Huevo Pokémon de tipo fuego. Cielos rojos y dibujos que recordaban a nubes de fuego llenaban el firmamento, creando una extensión hermosa y pura para el huevo Pokémon. Terence acunaba un huevo Pokémon, moviendo la mirada de izquierda a derecha. A veces miraba al cielo, y otras veces bajaba la cabeza con un profundo suspiro. Claramente, se trataba del huevo de un Pokémon de tipo fuego. Terence no esperaba que la recompensa policial fuera una bandera y este huevo Pokémon. No es que la recompensa fuera inapropiada, simplemente, Terence no estaba preparado para cuidar de otro Pokémon en ese momento. Esta recompensa fue una sorpresa repentina para Terence. Y Terence, sal un momento, una voz femenina desde el exterior interrumpió al angustiado Terence. Profesora Teresa. Terence comenzó con una sonrisa, pero la sonrisa se congeló rápidamente en su rostro porque ella sostenía un plato de comida oscura que emitía un aura extraña. Jeje. Terence forzó una risa. Si se trataba de cocinar Pokémon, la profesora Teresa era sin duda una verdadera maestra, una experta. Sin embargo, cuando se trataba de comida humana, sin duda le provocaría escalofríos a cualquiera que la probara. Un solo plato bastaba para arruinarlo todo. No pongas esa cara. Te traigo buenas noticias, dijo la profesora Teresa con sinceridad. ¿Qué era? Preguntó Terence, intrigado. Recientemente, la academia reconoció sus esfuerzos. Tras considerarlo, decidieron recompensarlo con algunos bienes materiales como muestra de agradecimiento por haber salvado a Gyarados y a los Pokémon de los estudiantes. Terence hizo una pausa por un instante, pero al instante siguiente, la profesora Teresa le dio una palmada en el hombro y dijo con naturalidad, no le des demasiadas vueltas. Verás, al ver la recompensa ofrecida por la policía, la academia consideró que simplemente otorgarte algunos créditos no sería apropiado. Les preocupaba que pudieras sentirte infeliz. ¿No, feliz? Terence tenía una expresión amarga. ¿De verdad era tan infantil? Además, el hecho de poder estudiar gratis en la academia ya lo hacía feliz. Terence siempre ha sido una persona que se conforma con lo que tiene. Es una recompensa muy práctica. La academia te ha preparado un año de comida para Pokémon, por supuesto, está limitada a los Pokémon que ya tienes. ¿Comida para un año entero? Los ojos de Terence se iluminaron. Esto era una verdadera salvación. Después de enviar a Probopass lejos, Swablu, Beautifly y el Pokémon por nacer necesitarían mucha comida para nutrirse. Además, la comida en la academia era en su mayoría de alta calidad, preparada por criadores expertos. Incluso si solo comieran esa comida, un Pokémon podría crecer excepcionalmente bien. Y también estaba el pequeño Misdreavus. Los Pokémon de tipo fantasma no solo necesitaban alimentos energéticos, sino que simplemente tenían menos opciones alimenticias adecuadas. Sin embargo, gracias a la financiación de la academia, se podía proporcionar una variedad de alimentos nutritivos para el pequeño Misdreavus. Están intentando atarme completamente a la academia, se rió Terence para sí mismo. Su gesto no fue solo una recompensa, tenía como objetivo brindarle un sentimiento de pertenencia, identidad y reconocimiento como miembro de la Academia Crown. Terence reflexionó, y le pareció que tenía un componente de entrenamiento específico. Sin embargo, no le disgustaba, ya que había empezado de cero y, aparte de su juventud, no poseía otras cualidades sobresalientes. Quizás se debía a su relación con el maestro Víctor, y la academia valoraba su potencial y quería centrarse en su desarrollo y cuidado. Pero estas cosas eran comunes en todas partes. A Terence tampoco le preocupaba, pues creía tener las cualificaciones necesarias para recibir esos beneficios. Además, en comparación con otras, corporaciones, organizaciones o fuerzas muy rígidas, un lugar como la academia ya era bastante libre. Si Terence lograra el éxito en el futuro, convirtiéndose en una figura destacada al nivel de los 4 de élite, y utilizara su influencia para respaldar la Academia Crown, entonces la inversión de la academia no habría sido en vano, y si Terence estuviera dispuesto a regresar y enseñar en la academia en el futuro, eso se consideraría una ganancia significativa. La academia hizo todo esto para garantizar que Terence permaneciera vinculado a la academia incluso después de graduarse. Bueno, eso suena genial, aceptó Terence de buen grado una vez que lo entendió todo. Sin recursos a su nombre, tenía que aprovechar cualquier oportunidad, además, tenía una impresión favorable de la academia. Hay una cosa más, titubeó la profesora Teresa. ¿Qué era? Preguntó Terence, intrigado. Alguien quiere conocerte, dijo la profesora Teresa, pero la decisión es tuya. Piensa bien antes de responderle. Terence conocía a la persona que quería reunirse con él, Julian, un antiguo profesor con antecedentes penales que había estado a cargo de la clase de combate. Había renunciado al puesto tras perder una batalla contra Cynthia, y Terence no sabía qué hacer ahora. Terence conocía a la persona que quería reunirse con él, pero no esperaba volver a tener ningún contacto con ella. El profesor Julian era un expolicía que había impartido clases de combate. Tras ser derrotado por Cynthia en una batalla, renunció a su puesto. No estaba claro a qué se dedicaba ahora. Al recibir la invitación de Julian, Terence no tenía ni idea de lo que el profesor tenía en mente, pero no podía rechazar la reunión y tuvo que ir, con la cabeza llena de dudas, para ver con sus propios ojos lo que el profesor quería. Cuando se encontraron, ambos permanecieron en silencio, creando un ambiente incómodo. Terence tomó la iniciativa para romper la tensión y preguntó, Profesor Julian, tengo curiosidad por saber qué le sucedió a esos cazadores. ¿Cómo los trataron? ¿Esos cazadores furtivos? Se enfrentaron a consecuencias legales, pero lo interesante es que su líder afirmó haber sido víctima de una conspiración y también desenmascaró a otro pez gordo, el presidente de la corporación True Red. Aunque huyó para evitar el castigo, lograron desenterrar numerosas pruebas de sus actividades ilegales. Ahora, incluso la corporación ha sido adquirida por un joven emprendedor. Mientras Julian hablaba, pareció percibir que la conversación se había desviado del tema y formuló una pregunta peculiar. ¿Por qué elegiste estudiar el conocimiento reproductivo?
Terence se sorprendió por un momento antes de responder, porque la barrera de entrada para el conocimiento creativo es baja, y cuando alcanzas el nivel intermedio, muchas empresas estarán deseosas de contratarte, elevándote a la categoría de empleado administrativo. Julian sonrió, sin sorprenderse por esa respuesta. Tras obtener la información de Terence de la academia y contactar con Luke para que revisara sus registros, había logrado comprender mejor a este estudiante. Entonces, ¿estás diciendo que tu principal objetivo al estudiar el conocimiento sobre la reproducción es el dinero?, preguntó. Inicialmente, sí. Pero también creo que las habilidades de crianza influyen indirectamente en las capacidades de un entrenador, explicó Terence. Creo que el nivel de criador intermedio es el punto de inflexión. Por debajo de ese nivel se encuentra el estándar más alto que puede alcanzar un entrenador promedio. Proporciona una comprensión completa del crecimiento, el comportamiento y la nutrición de los Pokémon, lo que permite a los entrenadores descubrir mejor su propio potencial y el de sus Pokémon. No te equivocas, coincidió Julian. ¿Así que aspiras a convertirte en un entrenador de élite? Mejor entrenador. No lo había pensado mucho. Pero mi objetivo es ganar el título de mejor coordinador, dijo Terence. ¿Por qué?, preguntó Julian, confundido. Terence vaciló un instante, inseguro de las intenciones de Julian, pero no tenía nada que ocultar. Es un sueño, dijo. ¿Algo más? Es más fácil de conseguir. Para ser sinceros, Terence no estaba obsesionado con convertirse en un coordinador de primera. Su principal objetivo era que la gente de Vieja Casa Verde lo viera subir al escenario del gran festival con Beautiful, cumpliendo así el sueño de su infancia. Además, Terence creía sinceramente que convertirse en coordinador principal era más sencillo. Esta fue la conclusión a la que llegó tras investigar los registros anteriores de los coordinadores de élite. En comparación con los entrenadores tradicionales, los coordinadores parecen destacar únicamente por exhibir el encanto de sus Pokémon de diversas maneras. En cuanto a su destreza real en combate, el nivel promedio de los coordinadores es mucho menor. Capítulo 112. El entrenador real. ¿Más fácilmente alcanzable? Julian negó con la cabeza sorprendido, mirando a Terence con expresión desconcertada. ¿Ese es tu objetivo final? ¿Objetivo final? Terence reflexionó un momento, recordando su idea más extravagante. Exacto, se trataba de darles a todos en la Vieja Casa Verde la posibilidad de perseguir sus sueños. Taiga, que quería explorar diferentes regiones y saborear comida deliciosa, Chisana, que aspiraba a convertirse en una coordinadora de alto nivel, Scarlet, que quería transmitir el legado de la Vieja Casa Verde, Mew, que soñaba con convertirse en una gran estrella, y Rina, que aspiraba a ser fiscal. También estaba la mayor, Ayan, que no tenía grandes ambiciones, sino que simplemente quería trabajar duro por la gente de la Vieja Casa Verde, igual que Terence. La única manera de darles la vida que querían era a través del dinero y la fama, ¿no es así? Ese dinero podría mantener en pie toda la Vieja Casa Verde y apoyar los sueños de todos, permitiendo incluso que los niños sin educación den sus primeros pasos. La fama puede ofrecerles diversas oportunidades y la posibilidad de perseguir sus sueños gracias a su relación con Terence. Los creadores, si alcanzan el nivel intermedio, pueden enriquecerse, y si llegan a ser coordinadores principales, incluso un solo anuncio patrocinado puede brindarles fama e ingresos ilimitados. Todas estas serán formas de ayudarle a alcanzar su objetivo. No, sería más preciso decir que todos ellos son medios para alcanzar mi objetivo final, respondió Terence. Julian se golpeó la cabeza, haciendo una mueca de dolor. Simplemente no podía comunicarse con Terence. Llevaban mucho tiempo hablando, pero sus ideas seguían estando en sintonías completamente opuestas. ¿Alguna vez has pensado en convertirte en un verdadero entrenador?, preguntó Julian con impaciencia, yendo directo al grano. ¿Entrenador? ¿Acaso los creadores y coordinadores no son también entrenadores?, preguntó Terence, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué es que un entrenador especializado en batallas?, exclamó Julian. Si no fuera por su pierna amputada, le habría dado una patada a Terence directamente. Bueno, no lo había pensado, Terence negó con la cabeza. Luego se sintió confundido. Recordó que al profesor Julian no le gustaban los entrenadores, ¿verdad? Tras una larga pausa, Julian suspiró y dijo lentamente, ¿sabes por qué los coordinadores principales no pueden competir con los entrenadores tradicionales? Por sus habilidades de combate, respondió Terence. Lo entiende perfectamente. Algunos coordinadores de élite que han ganado grandes festivales quizás ni siquiera puedan competir contra otros participantes en una conferencia de la liga. Esto se debe a fallos y omisiones en las reglas de los concursos Pokémon, lo que ha provocado que los niveles de habilidad de los coordinadores de élite varíen. Los entrenadores tradicionales suelen criticarlos por ello. Por lo que Terence sabía, había muy pocos coordinadores supremos que poseyeran tanto habilidades de coordinación como de combate, ya que la mayoría de ellos eran originalmente entrenadores a quienes no les gustaban las batallas y que se convirtieron en coordinadores. Si existía algún coordinador de élite con habilidades tanto de coordinación como de combate, Terence solo podía pensar en el dúo de maestro-discípulo-entrenador del gimnasio de Sotopolis. Exactamente, ¿quieres convertirte en el tipo de coordinador senior que tiene habilidades de coordinación pero carece de habilidades de combate?, preguntó Julian. Terence hizo una pausa por un momento. Después de dar vueltas en círculos durante tanto tiempo, lo único que quería era que aprendiera a luchar como un entrenador tradicional. No podía ser tan sencillo, ¿verdad? Terence negó con la cabeza. Si tuviera que describirse a sí mismo, sería como una combinación de creador y coordinador, una doble identidad que lo diferenciaba del típico entrenador, especializado únicamente en coordinación. ¿Tienes miedo de abarcar demasiado?, preguntó Julian. Terence asintió involuntariamente. En cierto modo, creía que tener la doble identidad de coordinador y creador ya era bastante diverso, y si añadía el rol tradicional de entrenador de batalla a la ecuación, sentía que tal vez no tendría la energía suficiente para asumirlo. Eso es ridículo. Esto es solo para gente común. Julian dijo con calma, las personas verdaderamente talentosas no se preocupan por estas cosas.
Dado que todas estas profesiones derivan de los entrenadores, ¿por qué debería haber tantas restricciones? Ya sea creatividad o coordinación, estas son habilidades básicas que todo formador debería tener. Sin embargo, algunas personas optan por evitar ciertas habilidades. Olvídate de los entrenadores con títulos superiores a avanzado. Todo entrenador debería dominar los conocimientos básicos, incluso los inferiores al nivel de entrenador intermedio. Hoy en día, los entrenadores novatos que se lanzan a la aventura sin comprender siquiera los tipos más fundamentales solo están perdiendo el tiempo. Tienes el potencial, dijo Julian, mirando fijamente a los ojos de Terence. Sabía que Terence lo había logrado todo gracias a su propio esfuerzo. Sus habilidades de cría y coordinación eran excelentes, lo que lo convertía en un modelo a seguir perfecto para un entrenador. Entrenadores como Terence y Cynthia, que no han abandonado ninguna de las habilidades que un entrenador debería poseer, son más del agrado de Julian que los entrenadores que solo participan en batallas de gimnasio y torneos llamativos. ¿Alguna vez has pensado que, incluso con la identidad de entrenador, podrías no ser capaz de alcanzar tus sueños? Si te conviertes en miembro del alto mando, ¿no se resolverían todos tus problemas? Al oír esto, Terence esbozó una sonrisa irónica. Mirando hacia atrás varias décadas, ¿había habido alguna vez un miembro de los 4 de élite menor de 20 años? Ese objetivo parecía aún más lejano que convertirse en coordinador principal. Míralo desde otro ángulo, tener abundantes habilidades de combate también debería ayudarte mucho a convertirte en un coordinador de élite, ¿verdad? Recuerdo que la etapa final de los concursos Pokémon se llama Batalla de Concurso, que es principalmente una competición centrada en el combate, ¿no? Así es, respondió Terence. Finalmente, Julian reveló su intención, diciendo, cámbiate a la clase de combate. Yo personalmente te enseñaré verdaderas técnicas de combate. Tu talento no debería limitarse a eso. Los ojos de Terence se abrieron de par en par y tartamudeó. Así que ese era el plan de la otra persona desde el principio. ¿Te acuerdas de Cynthia? La creadora y entrenadora intermedia de 14 años. ¿Qué opinas de su fortaleza? Lo recuerdo, asintió Terence solemnemente. Aunque Cynthia no era coordinadora, Terence y Svablo habían presenciado su Draco Meteor, un movimiento que, incluso en la primera ronda de un concurso Pokémon, demostraba a la perfección el encanto natural de Garchomp. Era sencillo, pero auténtico, lo que hacía que Terence sintiera que Cynthia había integrado sin esfuerzo sus habilidades de coordinación con sus instintos de entrenadora. Al ver su expresión, Julian continuó, para ser honesto, después de tantas batallas, me cuesta adaptarme al estilo de combate típico de los entrenadores. En mi opinión, sus batallas no son más que un espectáculo. Pero fue esa chica quien me hizo cambiar de opinión. Yo la llamo, la entrenadora con más talento. Teniendo en cuenta su edad, se merece ese título. Y tú, como estudiante de la Academia Crown, ¿alguna vez has pensado en la posibilidad de derrotar algún día a esa chica en el escenario de entrenadores o como coordinadora? ¿Derrotar al futuro campeón que se alzará por encima de los 4 de élite? Al escuchar las tentadoras palabras del profesor Julian, el corazón de Terence dio un vuelco. ¿Tendría alguna posibilidad de derrotar al campeón? Si logras combinar la creatividad, la coordinación y el combate con los instintos de un entrenador y devolverle a esta profesión su esencia, entonces, con tu esfuerzo, ¿no te gustaría ver cómo te depara el futuro? Dijo Julian. Exigiré que cumplas con los estándares de combate del entrenamiento policial y te ayudaré a recuperar la gloria original del entrenador. ¿No te interesa? Con una mirada penetrante y brillante, Terence observó la tentadora oferta de Julian y sonrió. Suena interesante. Capítulo 113. Un año. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos, ya han transcurrido 2 años académicos desde que Terence llegó a la Crown Academy. Y ya ha pasado más de un año desde el incidente del Lago Norte. Durante ese tiempo, la academia entró en receso, pero Terence no pudo disfrutar de ningunas vacaciones. Tras su regreso, Terence no se ha alejado ni un solo paso de la Academia Crown, donde permanece hasta el día de hoy. Hoy es el último día de las ceremonias de graduación en la academia, y después de hoy, los estudiantes disfrutarán de otras vacaciones. Durante ese periodo no ocurrió nada de gran importancia, pero algo llamó la atención de Terence porque sucedió cerca de él. Este año, la matrícula en la Academia Crown ha disminuido drásticamente a tan solo una persona. Si esta situación persiste, incluso el sistema de promoción de la academia, como el de los cursos de primaria e intermedia, podría dejar de funcionar con normalidad. El nuevo estudiante proviene de la lejana región de Kanto y es hijo de un magnate local, Ken Matsuda, en lugar de ser oriundo de la región de Sinnoh. Esto aumentó aún más la presión sobre la academia. Terence lo conoce porque vive al lado y también es alumno de la clase de creadores. Es un niño bajito con el pelo al estilo sandía, piel clara, ojos grandes y es un año menor que Terence. Zona de batalla estudiantil. En la tribuna del público, en el lugar donde se realizaba el examen de promoción de los estudiantes, Terence y Akon, el nuevo estudiante de la clase creador, observaban el examen. Terence no tenía intención de presentarse al examen de ascenso, pero el profesor Julian lo obligó a ir, diciéndole que era para adquirir más experiencia. El Probopass tiene una gran capacidad de procesamiento, ¿verdad?, dijo Terence, sentado junto a Akon, mientras este sostenía un portátil y superponía el modelo del Probopass sobre una imagen tridimensional. Sonriendo al hablar. El Probopass que luchaba en el campo era el que Terence había cuidado durante un tiempo. En poco más de un año, también había crecido bastante. Akon simplemente asintió. Terence lo miró con impotencia. En cierto modo, Akon se parece a Terence. Se ganó el apodo de recluso poco después de llegar a la academia, pero a diferencia de Terence, la naturaleza solitaria de Akon se debe únicamente a su timidez y a su dificultad para hablar con desconocidos. Sin embargo, Akon adora a los Pokémon. Este año, 2 alumnos abandonaron la clase creadora, y uno de ellos, Osaba, aprobó con éxito el examen de creador junior. Él era el alumno de la clase creadora que cuidaba con frecuencia de Ralts. Tras su partida, además de Terence, Akon es quien más habla con Ralts.
Comprendiendo la situación de Ralts, Akon dedica tiempo casi a diario para comunicarse con él. La relación de Terence con Akon se debe principalmente a Ralts. Además, la razón por la que Terence y Akon se involucraron es porque este último posee una inteligencia que Terence envidia. Akon tiene una habilidad innata para analizar a la perfección los datos de crecimiento y de batalla de los Pokémon, como si fuera un talento natural. Así que ambos se involucraron y trabajaron juntos para elaborar un plan de crecimiento para Ralts. Lamentablemente, después de un año, todavía no hay señales de mejoría para Ralts. Para Terence y Akon, puede que haya sido un año de duro trabajo, pero para el propio Ralts, mantener ese aspecto fue más que un simple año. Desde su nacimiento hasta ahora, a excepción de la teletransportación, Ralts no ha podido experimentar ningún otro movimiento, y mucho menos saborear la evolución. En este sentido, tanto Terence como Akon lamentan que Ralts no haya experimentado muchos cambios. Incluso con su increíble teletransporte, Ralts no puede participar en batallas como un Pokémon normal. Para alguien que siempre ha esperado que un entrenador aprobara a su Ralts, esto supone un duro golpe. El examen de ascenso estaba en pleno apogeo, pero a Terence no le interesaba presenciar esas batallas por el ascenso. Este año, siente que se ha convertido en un robot. Adquirir conocimiento sobre creación de contenido, adquirir habilidades de coordinación y participar en entrenamientos de combate. Terence se dedica principalmente al estudio y la memorización del conocimiento del creador y, poco a poco, se dedica a la deducción durante las horas tranquilas de la noche o de la madrugada. En lo que respecta a los asuntos del coordinador, a veces recurre a las experiencias de sus predecesores, ideando ingeniosas combinaciones de movimientos, y otras veces busca consejo de otros. En general, ha llevado una vida plena. En cuanto al entrenamiento de combate, es el más desafiante y exigente para Terence. El profesor Julian es como un demonio. Las tareas de entrenamiento que le asigna le hacen sospechar que se trata de una versión intensificada de lo que experimentó en el sistema policial. Cuando los Pokémon entrenan, Terence tiene que someterse a entrenamiento de artes marciales y de resistencia, lo que hace que él, el entrenador y los Pokémon compartan tanto las comodidades como las dificultades. Al principio, regresaba al dormitorio exhausto todos los días, hasta que poco a poco se adaptó. Sin embargo, estos días gratificantes llevaron a Terence a descubrir, sorprendentemente, que sin importar lo que haga, su eficiencia es sorprendentemente mucho mayor. No, no es bueno. Ralts se desmayó. En un día tranquilo, llegaron malas noticias a oídos de Terence. Dejando a un lado lo que estaba haciendo, Terence corrió hacia el lugar. En ese momento, Ralts yacía tranquilamente en una camilla, pero su expresión aún reflejaba dolor. ¿Cómo estás?, preguntó Terence rápidamente a la profesora Teresa. No es nada grave. Es solo que este pequeño está muy ansioso por obtener resultados. Ha estado practicando demasiado la teletransportación, lo que ha sobrecargado su cuerpo y agotado sus fuerzas, provocando que se desmaye por el cansancio. Dale algo de comer y déjalo descansar un poco. Se recuperará pronto, dijo Teresa. Terence miró a Ralts en la cama, sintiéndose algo impotente. Existen muchas enfermedades extrañas en el mundo Pokémon, e incluso los criadores de élite, expertos en curación, no se atreven a afirmar que las comprenden todas. Se está esforzando demasiado, suspiró Terence. Si Ralts se contentara con ser un Pokémon normal y corriente, sin buscar batallas, la vida sería más tranquila. Pero este pequeño tiene una obsesión fanática con las batallas. Como no puede luchar, tiene que luchar. El pequeño se niega a sucumbir al destino. Profesora Teresa, quisiera tomarme una licencia prolongada. Terence levantó la cabeza de repente. ¿Una baja prolongada?, preguntó Teresa sorprendida. Sí, planeo llevar a Ralts para intentar recuperarlo. Ya tengo algunas pistas, dijo Terence. Teresa miró fijamente a Terence durante un largo rato, incapaz de hablar. ¿Había encontrado la solución? Ni siquiera los profesores de la academia habían podido resolver este problema, y sin embargo, este joven tenía una manera. Al mirar a Terence con una expresión compleja, Teresa no sabía qué clase de milagro le traería a Terence de nuevo. Capítulo 114. Abandono de la academia. Casa encantada. Terence vino hoy solo, con la intención de rescatar a Misdreavus. Misdreavus no defraudó a Terence con su excelente talento para la ilusión. En tan solo un año, logró unirse a las filas de los maestros de la ilusión en la Casa Encantada, convirtiéndose en el más joven de ellos. Sin embargo, Misdreavus aún tenía mucho margen de mejora. Terence planea usar una piedra crepuscular próximamente para facilitar su evolución. Durante el último año, la abundante comida, los suplementos nutricionales y el constante miedo han fortalecido enormemente a Misdreavus, quien ha acumulado una sólida base para evolucionar. Al fin y al cabo, en la Casa Encantada, se le considera el líder de un grupo de Pokémon de tipo fantasma. No hay que subestimar a este pequeño y travieso Pokémon. Terence solo espera que su personalidad pueda ser más controlada después de la evolución. Beautifly se encontraba en la Torre de la Desesperación, que, a diferencia de la Torre de la Confusión, es una instalación poderosa creada específicamente para los estudiantes de la clase de batalla de la Academia. Dentro de la torre, hay Pokémon poderosos de estudiantes, profesores y otros orígenes. En función de sus logros, cada nivel de la torre está protegido por Pokémon de fuerza excepcional. Los combates son 1 contra 1 y constituyen una forma importante para que los estudiantes ganen créditos al superar los desafíos y avanzar por la torre. Recientemente, el Beautifly de Terence logró convertirse en guardián de la torre. Ocasionalmente, interactúa con los poderosos Pokémon que se encuentran en su interior. Cuando Terence se transformó, los Pokémon de su equipo comenzaron a participar en batallas coordinadas y su fuerza aumentó considerablemente. La percepción de Terence en combate ya era buena, y después de más de un año de entrenamiento, ahora emana un aura única. Pero Swablu, que siempre había estado al lado de Terence, se había convertido en motivo de preocupación para él. El desarrollo de su técnica secreta, Aniquilación, estaba en marcha, y ahora Swablu no solo dominaba el ataque expansivo, sino que también había comprendido las características de Pokémon como Jigglypuff, Sploud, Noivern y otros expertos en movimientos basados en el sonido.
Esto había profundizado la comprensión que Svablu tenía de su propia voz. Sin embargo, incluso después de 2 años de arduo trabajo, Svablu no logró dominar la técnica secreta de aniquilación. En cambio, cada intento por encontrar la frecuencia resonante lo deja deprimido. Terence estima que esta situación podría mejorar después de que Svablu evolucione, pero no solo Svablu, Terence no permitiría que ninguno de ellos evolucionara prematuramente, incluido Misdreavus. Sin duda, han acumulado una base suficiente para la evolución, y si hubieran querido evolucionar, ya lo habrían hecho. Pero el problema es que Svablu solo tiene 2 años, y Terence no se siente cómodo dejándolo evolucionar demasiado pronto. Quiere que se familiarice con sus movimientos, que alcance un nivel adecuado antes de dar un salto cualitativo y que su desarrollo se ajuste lo más posible al crecimiento natural. A lo largo de este año, Terence se ha mostrado muy satisfecho con los esfuerzos y el progreso de Beautifree, Svablu y Misdreavus. Si se tratara de cualquier otro entrenador con 2 años de experiencia, ya habría formado 2 equipos o incluso habría logrado la hazaña de competir por el título de la liga. Sin embargo, Terence permanece imperturbable. Aunque actualmente solo tiene 4 Pokémon, cada uno ha recibido un entrenamiento riguroso en aspectos como resistencia, reflejos, ataque, defensa, coordinación y mucho más. Gracias a una alimentación y suplementos nutricionales de alta calidad, y con Terence, un criador, supervisando personalmente su entrenamiento, no se considera inferior a los demás. En cuanto al último puesto, al pensar en meter a ese pequeño ahí ayer, Terence no pudo evitar reírse amargamente. La sala de gravedad es un lugar que Terence conoce muy bien debido a sus frecuentes sesiones de entrenamiento con el profesor Julian. Para el entrenamiento físico y de resistencia, este lugar es un campo de entrenamiento ideal. La sala de gravedad, manipulada por Probopass, proporciona un entorno de entrenamiento especial perfecto. Vine a buscarte. Terence echó un vistazo disimuladamente y vio una figura naranja que brillaba. De repente, su expresión cambió e instintivamente intentó esquivarla. Sin embargo, la velocidad del oponente era demasiado rápida, cayó directamente en los brazos de Terence, quien puso los ojos en blanco. Alto, alto, tu entrenador se está muriendo. Agarrándose el estómago con dolor y con lágrimas corriendo por su rostro, Terence miró fijamente a la pequeña figura que tenía delante, sin saber cómo interpretar la situación. ¿Tenía demasiada energía o simplemente estaba demasiado apegado a su entrenador? Terence cuidó con esmero el huevo de Pokémon de tipo fuego que le entregó la policía, y el resultado fue este pequeño, un Growlithe, la primera forma de Arcanine. Growlithe tiene una peculiar costumbre, le encanta correr. Casi desde que pudo moverse, nunca se permitió estar quieto, pasando todo el día corriendo. Pero lo que más frustraba a Terence no era eso, sino la actitud de Growlithe hacia él. Growlithe tiene un olfato muy agudo. Una vez que percibe un olor, jamás lo olvida bajo ninguna circunstancia. Conoce aún mejor al entrenador que lo acompaña desde su nacimiento. Pase lo que pase, siempre le dará a Terence un cariñoso golpe. En un sentido más cariñoso, podríamos decir que saltó a los brazos de Terence, aunque a Terence a veces le resulta un poco difícil de manejar. Conociendo la personalidad del pequeño, Terence ideó una forma de lidiar con él, meterlo en la sala de gravedad y dejarlo correr hasta que se agotara. Sin embargo, Terence pronto se dio cuenta de que su idea era demasiado ingenua. Aunque al principio era muy eficaz, Growlithe se adaptó gradualmente a la gravedad y su velocidad mejoró notablemente. Con el tiempo, incluso convirtió la sala de gravedad en su campo de entrenamiento habitual. Incluso Terence llegó a sentirse algo frustrado por sus propios logros, y a menudo miraba a Growlithe con un dejo de amargura. Sin embargo, lo que le esperaba siempre era un ataque afectuoso. Me da un poco de miedo darte una piedra fuego para evolucionar ahora mismo, suspiró Terence. Es mejor dejar que Growlithe crezca un poco más. Si este hábito persiste después de evolucionar a Arcanine, podría morir. Vamos. Tras recuperar a sus 4 Pokémon, Terence miró hacia Kanto. Había investigado a fondo el estado de Ralts, pero al final no tuvo más remedio que contactar con el maestro Víctor, que realizaba investigaciones en las regiones de Alola y Sinnoh, al otro lado del mundo. Tras un análisis exhaustivo, habían encontrado un método fiable. Sin embargo, este método requería que Terence viajara a Kanto. Es hora de despedirse de los amigos. Terence se preparaba para tomarse una larga licencia, principalmente por Ralts y también por motivos personales. Sin exagerar, en sus 2 años en la academia, Terence no se había relajado en absoluto, exigiéndose al máximo. Estaba muy satisfecho con sus resultados y no pensaba quedarse allí más tiempo. Durante esos 2 años, el profesor Julian, la profesora Teresa, el profesor Isaac, el profesor Forrest y colegas como Acon brindaron a Terence distintos grados de ayuda. Zona de batalla estudiantil, torre de la confusión, torre de la desesperación, y otras instalaciones donde podía ganar créditos, Terence las desafió todas. Aunque aún no había llegado a la cima de algunas, decidió dejarlo para el futuro, si se presentaba la oportunidad. Acumulando créditos poco a poco, Terence los canjeó por diversos suministros, enviándolos anónimamente de vuelta a la vieja Casa Verde. Tras 2 años de ausencia, no tenía ni idea de cómo había cambiado la vieja Casa Verde. Los pocos artículos que envió quizás no fueron de mucha ayuda, pero al menos pudieron haber mejorado un poco la vida diaria de los niños. Sin embargo, la partida de Terence esta vez es para resolver definitivamente el asunto de la vieja Casa Verde y trabajar arduamente para encontrar una solución. Después de 2 años de acumulación, ya no podía posponerlo más. Capítulo 115. Partiendo hacia la región de Kanto. Ciudad Sandem, un pequeño pueblo con playas de arena y repleto del aroma del océano. El laboratorio del profesor Rowan es el punto de referencia de este pequeño pueblo, donde realiza investigaciones sobre Pokémon. Por lo tanto, también es un excelente punto de tránsito para los entrenadores que vienen de otros lugares. Terence, tras viajar en barco desde Ciudad Punta Neve hasta Ciudad Canalave y finalmente llegar a Ciudad Gema de Arena, se prepara ahora para embarcar en un gran crucero con destino a la región de Kanto. El propósito de Terence en este viaje era encontrar la manera de ayudar a Ralts. En sus manos sostenía un cupón para un boleto de SS, un generoso obsequio de varios maestros del creador, lo que le ahorró a Terence mucho esfuerzo.
El año pasado, Terence no tuvo que preocuparse por la comida de sus Pokémon. A través de diversos eventos, misiones y campos de pruebas, Terence acumuló una cantidad considerable de créditos, que utilizó principalmente para aumentar la fuerza de sus Pokémon, así como para obtener medicinas e intercambiarlos por recursos raros. En cuanto a sus ahorros personales, excluyendo algunos enviados a la vieja Casa Verde, Terence solo disponía de unas pocas reservas. Sin embargo, para este largo viaje, agotó todos sus créditos, intercambiándolos por artículos intercambiables. Un gran crucero patrocinado por la Liga Pokémon. Los cupones como el boleto SS de Terence son similares a los cupones que distribuyen las corporaciones para establecer buenas relaciones con diversos talentos. El crucero en el que Terence está a punto de embarcar, con destino a la región de Kanto, pertenece a una corporación apoyada por la Liga. Si bien no están directamente afiliados, sus intereses están estrechamente relacionados. Tras inspeccionar el crucero, Terence calculó que probablemente era el más lujoso en el que jamás había estado. Lucía un casco enorme, de un blanco puro, adornado con diversos ornamentos que parecían preciosos. Conseguir un billete para este crucero no habrá sido fácil, sonrió Terence, sin estar seguro del tamaño del billete del SS que le entregaron aquellos profesores. Tras observar durante un rato, Terence se dio cuenta de que muchos de los pasajeros que llegaban a este crucero iban elegantemente vestidos, ya fueran nobles, jóvenes prometedores o cocheros que rara vez se permitían el lujo de un crucero cómodo. Tras pasar el control de seguridad, Terence logró abordar el lujoso crucero con la ayuda de SS Ticket. En comparación con el barco habitual que tomó para ir a Lilycove Town o si no, este lujoso crucero le ofreció a Terence una experiencia diferente. En primer lugar, las instalaciones eran completas. En segundo lugar, el salón era como un enorme salón de banquetes, donde personas de distintos estratos sociales conversaban y reían. Había comida y bebida gratis, lo que llevó a Terence a admitir que frecuentar lugares así sin duda ampliaría la perspectiva de uno. Además, ya fuera intencional o sinceramente, todos aquí admiraban las rivalidades entre entrenadores. Las conversaciones entre los grupos siempre giraban en torno a los entrenadores más destacados del momento, los gimnasios y la próxima conferencia de la liga. Como era de esperar, se reunieron personas de estatus similar. Unas horas después del embarque, el salón se fue animando poco a poco, turistas, autocares, la segunda generación de ricos y los nuevos adinerados, empezaron a formarse pequeños círculos. Por supuesto, esto no era absoluto. Terence, por ejemplo, vagaba solo y en silencio en busca de comida. Con la mentalidad de no desperdiciar nada, algunos, como Terence, aprovecharon la comida y las bebidas gratis. Eran entrenadores con mucha interés a quienes no les importaban las miradas críticas de los demás. Esta situación se prolongó hasta altas horas de la noche, momento en que, bajo los focos, un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, subió al escenario principal e hizo una reverencia cortés a todos los presentes. Muchas gracias a todos por vuestro continuo apoyo a la Liga Pokémon. Para añadir un poco de diversión a este camino, que de otro modo sería tedioso, hemos preparado un evento de entretenimiento de 3 días. Os invitamos a participar con entusiasmo. Os esperan varios premios increíbles, así que estad atentos. El programa del evento se anunciará próximamente en pantalla. Elijan sus eventos favoritos para participar o ver. Hagamos de esto una experiencia inolvidable. Les deseamos a todos que lo disfruten al máximo. Estallaron los aplausos y todos vitorearon. Incluso Terence, instintivamente, miró hacia un lado. Se anunciaron los detalles del evento y el personal distribuyó una lista a cada persona, proporcionando explicaciones detalladas de los mismos. Y pensé que habría batallas. Terence rió con indiferencia. Si hubiera batallas en la nave, eso podría suponer algunos riesgos en caso de incidentes inesperados. En cuanto a restringir los tipos y movimientos de los Pokémon, eso sería muy problemático. Parece que el gerente del crucero no lo tuvo en cuenta. Aparte de las batallas convencionales, estos eventos parecían relativamente sencillos, centrándose en el entretenimiento y el atractivo para el espectador. Vaya. Concurso de tiro, se requiere un Pokémon de tipo agua, movimiento pistola de agua. El premio para el primer puesto es una piedra agua. Negando con la cabeza, Terence continuó leyendo. No tenía ningún Pokémon de tipo agua, así que este evento no le interesaba. Mientras seguía leyéndolos uno por uno, Terence fruncía el ceño de vez en cuando. Había un total de 8 eventos, y no tenía una opinión firme sobre si participar o no. Sin embargo, las recompensas eran bastante generosas. Teniendo en cuenta la alineación que llevaba consigo, Beautifree, Svablu, Misdreavus, Growlithe y Ralts, Terence buscaba un evento que fuera perfecto para él. Quemado. Este evento consiste en usar una máquina para fijar Pokémon a una plataforma. A su alrededor, otras máquinas lanzarán pelotas de tenis en miniatura desde todas direcciones. La frecuencia y la cantidad de pelotas lanzadas aumentarán con el tiempo, creando un juego en el que los Pokémon deben esquivarlas. En la primera ronda, con un intervalo de 3 minutos, los 2 Pokémon que reciban menos golpes avanzan a la siguiente ronda. En la segunda ronda, los 2 participantes que avanzaron compiten con sus Pokémon en la misma plataforma, esquivando bolas. El equipo que quede último será declarado ganador. Eso es. Terence sonrió feliz al ver que esto sucedía. Esto era prácticamente hecho a su medida. Sus Pokémon ya habían recibido un entrenamiento similar. Siendo así, Terence confiaba en sus posibilidades de ganar. En cuanto a la recompensa, era un accesorio hecho con las escamas que dejó Lupdist. Escamas de corazón, un buen material experimental. Era una delicada obra de arte, pero Terence, sin importarle su apariencia externa, percibió de inmediato la esencia del objeto. Las escamas de corazón, extraídas por Lupdist, son un material raro para los creadores que disfrutan experimentando con diversas medicinas. Además, estos objetos son muy bonitos y, debido a su rareza, las coloridas y sutilmente brillantes escamas en forma de corazón se han convertido en un accesorio favorito para muchas personas adineradas. Eso es. Terence asintió satisfecho, también era una forma de dinero. Para conseguir el accesorio Earth Skull, decidió participar en el evento de balón prisionero y competir por la victoria.
Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 116. Ardiendo. No está mal este tipo de partido, dijo Terence, observando el amplio y bien equipado estadio. Le impresionó la lujosa instalación, ya que había visto equipos similares anteriormente. Para aumentar el valor de entretenimiento de estos eventos, parecía que el crucero no escatimó en gastos y se equipó por completo. Se trataba de una arena de piedra de 12 por 12 metros, con una enorme máquina colocada a cada lado. Las máquinas parecían muros, pero estaban llenas de pequeños agujeros distribuidos de forma irregular, presumiblemente los lugares desde donde se lanzarían las pelotas de tenis. Terence ya se había inscrito como participante, y su número era el 6, lo que significaba que sería el sexto en entrar. Los eventos se programaron por etapas, lo que garantizó una gran asistencia. Terence observó cómo los invitados entraban al recinto uno por uno, esperando con impaciencia el comienzo de los eventos. Participantes, por aquí, por favor. Terence fue detenido por una hermana mayor que le indicó el camino. Solo había unos 10 participantes en el evento, lo cual sorprendió a Terence. Aún más sorprendente fue que la mayoría eran mujeres. Aunque había hombres presentes, Terence, al pasar, los vio mirando con cariño a las mujeres que estaban a su lado, diciendo cosas como, cariño, no te preocupes. Me aseguraré de que recibas ese collar. Y allí estaba un adolescente apretando los puños. Estoy seguro de que a la pequeña Hannah le gustará este regalo. Pequeña Hannah, mi pie. Terence casi se atraganta con ese grupo de gente. Parecía que todos estaban allí por ese collar. ¿De verdad es tan bonito? Terence vaciló un instante. Teniendo en cuenta su propio sentido estético, decidió no seguir investigando. Gracias a todos por participar en este evento. Soy el juez y también el encargado de puntuar. Un joven con gafas se dirigió al lugar más destacado. Todos deben conocer las reglas de la competición. En 3 minutos, intenten esquivar las pelotas de tenis lanzadas por la máquina tantas veces como sea posible. No está permitido usar movimientos para golpear las pelotas. El equipo que reciba menos golpes pasará a la siguiente ronda. El ganador de la segunda ronda recibirá nuestro preciado premio, el collar Earthscale. Estoy seguro de que todos estaban esperando esto, así que comencemos. Se trataba de un pequeño juego que ponía a prueba la agilidad y los reflejos de los Pokémon. Terence sonrió para sí mismo. Desde el principio había decidido que Growlithe participaría en este evento. No es que no quisiera que Swablu, Beautifly y Misdreavus participaran, sino que, casualmente, cumplían todas las condiciones que los restringían. Los Pokémon de tipo volador y de tipo fantasma están prohibidos. Esta situación fue como un golpe que paralizó al equipo de Terence, dejando solo a Growlithe y Ralts como Pokémon utilizables. Pero Ralts se acababa de recuperar del esfuerzo de usar teletransporte en exceso y necesitaba descansar. Terence dudaba en dejarlo participar en un evento de alta intensidad, y depender únicamente del movimiento mediante teletransporte era demasiado monótono, y le preocupaba que Ralts no pudiera soportarlo. Aparte de eso, la única opción que quedaba era el recién llegado Growlithe. A Terence no le preocupaba demasiado Growlithe, había pasado por un entrenamiento similar al de Beautifly y Swablu, y en algunos aspectos, Growlithe era más ágil que ellos. Pokémon como Growlithe y Arcanine, correr era parte de su naturaleza. Se dice que un Arcanine corrió durante un día y una noche a una velocidad increíble, estableciendo un récord. El Growlithe de Terence era bastante común, como la mayoría de los Growlithe, pero el punto de inflexión en su vida fue la guía de Terence. Por un capricho, Terence lanzó a Growlithe a la sala de gravedad. Desde entonces, Growlithe parece haber encontrado un nuevo juguete y se lo pasa en grande. Gracias al entrenamiento en la sala de gravedad, la tendencia de Growlithe de Terence a atacar a la gente se ha desatado por completo. Al principio, Terence disfrutaba mucho enfrentándose a Growlithe cuando recién nacía. Era fácil de manejar. Sin embargo, a medida que Growlithe crecía, ganaba peso y se hacía más fuerte, comenzaron los días difíciles para Terence. Debido a sus ocasionales y entusiastas entradas, parecía que Terence vivía en un estado de alerta constante. El entrenamiento en la sala de gravedad, sumado a su personalidad intrínsecamente activa, había creado un pequeño monstruo que Terence no sabía cómo definir. En cualquier caso, la velocidad y la percepción de Growlithe han llegado a un punto en el que Terence ya no puede seguirle el ritmo. Por lo tanto, Terence comprendió las fortalezas de Growlithe y confió en su capacidad para manejar esta situación. ¡Qué velocidad tan exagerada!, exclamó una noble que observaba, tapándose la boca con sorpresa. El primer participante, Glameow, logró aguantar 2 minutos antes de que las máquinas a su alrededor parecieran haber tomado algún tipo de estimulante, ya que la potencia, la velocidad y la cantidad de la pelota de tenis aumentaron significativamente. Miau Glameow, que inicialmente se encontraba relajado, experimentó un cambio repentino. Sin darse cuenta, una pelota de tenis lo golpeó en su pequeño cuerpo, provocando un grito de dolor. Glameow, exclamó el entrenador de Glameow con voz sumamente preocupada. Las pelotas de tenis se volvían cada vez más rápidas y numerosas. Al principio, Glameow se mantuvo tranquilo, pero luego su estado de pánico se convirtió en un caos unilateral e incontrolable. 1, 2, 13, 24, El contador de puntuación contaba excesivamente. Dado el estado de este Glameow, no era de extrañar que el contador de puntuación ya hubiera sido derrotado. El Glameow de este participante parece estar en un estado terrible. Con una risa incómoda, el anotador se secó el sudor y le entregó la cámara al grabador. A pesar de la presencia del marcador, los datos reales seguían dependiendo de las cámaras. Su misión era simplemente contar. Su objetivo era animar el evento y, de paso, realzar el ambiente entre los invitados. La entrenadora parecía decepcionada. Con una expresión de dolor en el rostro, recordó a Glameow. Sin embargo, esto no se debía a la máquina. Aunque la frecuencia de los lanzamientos había aumentado, Glameow parecía muy mimada y algo lenta. Los siguientes entrenadores demostraron su propio desempeño. La mayoría logró manejar con facilidad la frecuencia de tiros de los primeros 2 minutos, pero fue el último minuto el que realmente determinó el resultado. Terence había notado el patrón.
Durante los 2 primeros minutos, las pelotas de tenis se lanzaban a una velocidad relativamente baja. Luego, en cierto punto, aumentaban repentinamente su fuerza. La aceleración no era gradual como antes, se convertía de inmediato en una explosión. Esto provocó que muchos Pokémon no pudieran adaptarse al cambio y no pudieran seguir el nuevo ritmo. Sin embargo, también era necesario hacerlo un poco más desafiante, de lo contrario, todos podrían esquivarlo fácilmente y el evento perdería su atractivo. Hasta que Terence subió al escenario, el mejor resultado entre los participantes fue ser golpeado por 16 pelotas. Esto evidenciaba la dificultad de este pequeño juego. Es mi turno. Al ver descender al entrenador que tenía delante, Terence se frotó las manos, dispuesto a darlo todo. Sin embargo, fue atacado repentinamente por el Growlithe que estaba cerca, soltando un grito. Lo entiendo, lo entiendo. Es tu turno. Agáchate. Terence apretó los dientes y apartó con fuerza al Growlithe que había saltado a sus brazos. Capítulo 117. El método de coordinación muscular. Recinto para eventos Burnout. Cuando llegó el turno del Growlithe de Terence para entrar en la arena, todas las miradas se dirigieron hacia él. A la luz de las lecciones aprendidas en las 5 rondas anteriores, fue posible evaluar hasta dónde podía llegar un entrenador con su elección de Pokémon. Anteriormente, un entrenador sacó un Pokémon enorme, y este fue golpeado por una pelota de tenis antes de durar siquiera 2 minutos. Cuando Growlithe saltó ágilmente a la arena desde la esquina, los ojos del público se abrieron de par en par con expectación. ¿Podría este batir el récord anterior? Es muy complicado. Viste la velocidad a la que se lanzaban las pelotas de tenis ahora, y fíjate en la edad de tu entrenador, debe tener más o menos la misma edad que el chico de antes. Así es, no tendremos que esperar mucho más. El encargado, mirando a Terence absorto en sus pensamientos, dudó un instante y preguntó, ¿está listo el participante? Terence seguía reflexionando. Según lo que había observado de los demás, después de 2 minutos, estas máquinas activarían una habilidad predictiva. Esta consiste en utilizar una gran cantidad de puntos de impacto de pelotas de tenis para restringir el rango de movimiento del Pokémon, seguido de un ataque más intenso. Lo entiendo, ya sería demasiado tarde si siguiéramos el camino previsto. Al pensar en los fracasos completamente similares que habían experimentado los participantes anteriores, Terence sonrió levemente y dijo, empecemos. Tras descubrir una serie de procesos, la confianza de Terence creció y se sintió afortunado de no ser el primero en la arena. El anotador miró con impotencia al indiferente Terence. Ni siquiera he anunciado el inicio del combate y tu Pokémon ya está corriendo por la arena. ¿De verdad es aceptable malgastar energía así? Pues bien. Cuando el árbitro anunció el inicio, se activaron los interruptores de las máquinas a ambos lados, y estas comenzaron a zumbar y a funcionar. Se lanzó la primera pelota de tenis. Se desarrolló una escena sorprendente que dejó a todos boquiabiertos. Growlithe, que inicialmente se mostraba muy entusiasmado en la arena, se detuvo inesperadamente y miró fijamente la pelota de tenis que se aproximaba. Demasiado pronto, exclamó Terence impotente al ver la reacción de Growlithe. Al oír la orden de Terence, Growlithe reaccionó, esquivando con facilidad. Esquivar la primera bola estaba dentro de las expectativas de todos, pero ¿a qué se refería Terence con demasiado pronto? Growlithe continuó demostrando su agilidad, esquivando una bola, luego 2 bolas, luego 3 bolas, hasta que transcurrieron 90 segundos. Growlithe seguía esquivando con calma. No está mal, este Growlithe es bastante ágil. Sí, ahora parece fácil, pero me pregunto cómo será después de 2 minutos. Los 2 primeros minutos no supusieron un gran reto para ninguno de los participantes. Al fin y al cabo, era necesario encontrar un equilibrio entre la participación y la competitividad en el minijuego, y los organizadores del crucero no tenían más remedio que diseñarlo de esa manera. Al ver a Growlithe divirtiéndose, Terence sintió la necesidad de recordárselo. Después de todo, al ritmo actual, podría tener dificultades para adaptarse rápidamente a los disparos rápidos que se avecinaban. No te andes con rodeos. Usa agilidad. Deja que tu cuerpo se adapte al estado de alta frecuencia, dijo Terence de repente mientras observaba a Growlithe jugar. ¡Wow! Al oír esta orden, Growlithe, como si hubiera recibido permiso, ladró emocionado y, mirando hacia las pelotas de tenis que se aproximaban, en el último momento, se transformó en una luz blanca, saliendo disparado. ¡Oh, es el movimiento de agilidad!, exclamó el anotador sorprendido. Como todos saben, la agilidad es un arma de doble filo en esta arena. Si no se controla adecuadamente, puede ser contraproducente. Sin embargo, el marcador, asombrado, miró a Growlithe, incapaz de continuar su frase. ¿Cómo lo hizo? ¡Oh! Un grito de asombro resonó entre el público. Decenas de pelotas de tenis fueron lanzadas simultáneamente desde las 4 direcciones. Sorprendentemente, Growlithe se detuvo repentinamente mientras usaba agilidad, dejando a todos atónitos. Sin embargo, al instante siguiente, la gente se dio cuenta del plan de Growlithe. Y Growlithe no había detenido agility, estaba manteniendo constantemente el estado de agilidad mientras observaba simultáneamente la trayectoria de las pelotas de tenis. Fue solo cuando la primera pelota de tenis se acercó peligrosamente que Growlithe echó a correr a una velocidad sorprendente, siguiendo el camino más simple, directo y menos complicado, esquivando esa ronda de golpes. Una potencia informática increíble, exclamó la multitud al unísono con admiración. La estrategia de Growlithe era arriesgada, ya que incluso un pequeño error lo exponía a decenas de bolas. Encontrar la mejor ruta para evitar tantas trayectorias de ataque no era tarea fácil. No es potencia informática. Los ojos del marcador se abrieron de par en par. Tenía experiencia, ya que solía actuar como árbitro en situaciones similares. Este Growlithe no dependía de la potencia informática para desviar tantas bolas. Son reflejos y control de los movimientos. El marcador se frotó los ojos y miró al entrenador por primera vez con cierta sorpresa. Tras observar atentamente a Terence, las acciones posteriores de Growlithe confirmaron aún más su sospecha.
En cada momento crítico, Growlithe usaba agilidad sin previo aviso. Su agilidad parecía no requerir tiempo de preparación, podía usarla al instante siguiente si así lo deseaba. Sin embargo, el anotador no lo creía así. Por el estado de los músculos de las piernas de Growlithe mientras esperaba, pudo deducir que Growlithe mantenía constantemente un estado de carga de alta frecuencia, sin cancelar jamás agilidad. Lo que resultaba difícil de creer era que este Growlithe pudiera manipular agilidad con tanta precisión durante movimientos de alta frecuencia. Además, Growlithe no utilizaba la capacidad de cálculo para predecir la trayectoria de la pelota de tenis, en cambio, se basaba en el control de sus músculos, su velocidad de reacción y su percepción. Cuando se acercaba la primera pelota, Growlithe saltaba directamente a la zona donde había observado menos pelotas con anterioridad. Luego, mediante la coordinación de sus músculos, mantenía sus piernas en constante movimiento y, utilizando maniobras evasivas extremadamente peligrosas, recurría a la coordinación muscular para cambiar constantemente de dirección y ruta y romper el cerco. Pero hacer eso no pareció aportar ningún beneficio, el marcador se confundió muchísimo. Sin embargo, si el anotador supiera que esta era una de las rutinas de entrenamiento diarias de Growlithe, no se sorprendería tanto. Además, Growlithe juega frecuentemente en la sala de gravedad, y su rendimiento actual no es su límite. Este método evasivo fue diseñado por Terence para entrenar su percepción refleja. Con el tiempo, Growlithe lo usó inconscientemente al enfrentarse a juegos similares. Por eso Terence dijo demasiado pronto, porque la cantidad de pelotas al principio no permitía replicar su entrenamiento en ese momento. Muy bien, sigue así, animó Terence a Growlithe. El público abrió los ojos de asombro. Inconscientemente, Growlithe había resistido durante más de 2 minutos, adaptándose directamente a la repentina ráfaga de disparos de alta frecuencia. Esto llenó de energía al público, que aplaudió a Growlithe al unísono. Capítulo 118. Factores importantes en una batalla. 33, 32, 31. Con el paso del tiempo, los espectadores no pudieron evitar sudar por Growlithe mientras veían cómo la intensidad de las pelotas de tenis aumentaba gradualmente. Sin embargo, hasta ese momento, el desempeño de Growlithe ya los había sorprendido. Era la primera vez que veían a un Pokémon resistir durante tanto tiempo sin ser golpeado por una pelota de tenis. Está entrando en la segunda ronda de la final, no debería haber mucho problema, ¿verdad? Este Growlithe es genial, yo también quiero uno. Para la gente común, Growlithe ya era un Pokémon raro y valioso. La mayoría de los Growlithe estaban monopolizados por la liga, y para que un entrenador de origen común obtuviera uno, si bien no era imposible, requería algo de suerte y esfuerzo. Sin embargo, esto podría no ser tan raro para las personas presentes, por lo que quedaron sorprendidas de lo bien que Terence había entrenado a Growlithe para que fuera tan increíble. Contar influyó en su imaginación, este Growlithe era muy ágil. Sus movimientos, coordinación y fuerza eran radicalmente diferentes a los de los Pokémon de los entrenadores comunes. Los métodos de entrenamiento habituales no podían alcanzar ese nivel. Growlithe esquivaba con calma las pelotas de tenis. A medida que se acercaban, daba un paso adelante, controlando constantemente sus músculos para intentar colarse por los huecos desde distintas direcciones. Terence observó que la explosividad de Growlithe disminuía gradualmente y supo que esto no duraría mucho. Este método de evasión solo se utilizó durante el entrenamiento y presentaba algunas deficiencias en la práctica. Sin embargo, para un Growlithe nacido hace apenas un año, el entrenamiento no es tarea fácil. El profesor Julian, que tiene experiencia policial, le dio a Terence un conjunto de métodos de entrenamiento para perros policía. A partir de ese momento, Growlithe estaba destinado a seguir un camino poco convencional. El entrenamiento fue complejo y abarcó una amplia gama de temas. Sin embargo, después de un año, el progreso de Growlithe fue más notorio, no en movimientos como lanzallamas, colmillo ígneo o mordisco, sino en movimientos como golpe bajo y rueda de fuego, donde desplegó toda su fuerza, usando su cuerpo para lanzar ataques autodestructivos. Terence tenía la sensación de haber llevado a Growlithe por un camino extraño. El secreto residía en que Growlithe tenía predilección por ese tipo de movimientos, utilizándolos a menudo con todas sus fuerzas en las batallas. Aunque el impulso que proporciona un movimiento como velocidad extrema y el entrenamiento en la sala de gravedad han aumentado significativamente el poder de ataque de Growlithe, después de cada batalla, Growlithe termina en un estado bastante lamentable. Los estudiantes que luchaban frecuentemente contra Growlithe y conocían su estilo de lucha le dieron un apodo bastante desagradable, pero apropiado, perro loco. 2. Sin embargo, Terence no estaba dispuesto a aceptar ese apodo. Lo que él quería era elegancia. ¿Ya ha llegado a su límite? Al ver que quedaban poco más de 20 segundos, Terence suspiró. Aunque Growlithe había pasado por el entrenamiento de un perro policía, aún no había alcanzado su tamaño adulto. Sin embargo, sus resultados actuales eran excelentes y confiaba en pasar a la segunda ronda de la final. Uf, se acabó. Al observar a Growlithe, que quería continuar pero ya no tenía fuerzas, alguien del público exclamó. La trayectoria estaba bloqueada, y la prolongada coordinación muscular, junto con el extenso control y manipulación de los músculos para cambiar de dirección, ya habían agotado considerablemente a Growlithe. A medida que se acercaban más y más pelotas de tenis, Growlithe se vio acorralado por primera vez, con una pelota de tenis que se dirigía directamente hacia él. O no, si le da la pelota de tenis, sin duda se detendrá un momento, lo que retrasará su tiempo de reacción. Sí, eso también ocurrió con el primer Pokémon. Después de ser golpeado por la primera Pokéball, sus movimientos se volvieron caóticos y fueron golpeados continuamente por varias más. ¡Qué vergüenza! Tras ser golpeado por una pelota, el dolor físico y el impacto psicológico inevitablemente obstaculizarían las acciones posteriores del Pokémon, lo que llevaría a su derrota. Los participantes anteriores ya lo habían demostrado con creces. Cuando todos vieron que Growlithe finalmente sería golpeado, suspiraron. A pesar de haber presenciado la excepcional actuación de Growlithe, esperaban una liberación perfecta. Ah, finalmente,
cuando una pelota de tenis golpeó con fuerza a Growlithe, una niña no pudo soportarlo más y cerró los ojos. A medida que se acercaba el final del partido, la intensidad de los lanzamientos de tenis aumentó, y el público creyó que el estado de Growlithe estaba a punto de empeorar. Los ojos del anotador se abrieron de par en par. Por fin, era su turno de aparecer. Con una tos, gritó ese número, mirando fijamente la cancha. Después de que una pelota de tenis rebotara, le siguió la segunda, y subconscientemente, el anotador exclamó, 2. Antes de que pudiera decir claramente 2, el rostro del marcador se puso rojo y rápidamente interrumpió sus propias palabras. ¡Qué! Increíble. Una pelota de tenis golpeó a Growlithe en la espalda y no reaccionó. Su mirada permaneció tan fija como al principio. Al ver cómo la pelota de tenis aplastaba el pelaje de Growlithe, todos podían imaginar el dolor, pero a pesar del dolor, la expresión de Growlithe se mantuvo serena y continuó moviéndose. El encargado de la puntuación no tuvo tiempo de decir 2 cuando Growlithe salió corriendo rápidamente, y no fue hasta que la cuenta regresiva llegó a 0 que todos salieron de su asombro. ¿No le tiene miedo al dolor? ¿Mi Chinchar sigue gritando de dolor, como lo hizo? Mientras escuchaba esas conversaciones amortiguadas, Terence permaneció impasible. ¿Cómo podía un Growlithe entrenado como perro policía tenerle miedo a un poco de dolor? Además, Terence, que había visto muchos vídeos de combates de la Liga Pokémon y de nivel campeón, descubrió una característica importante cuando luchaban contra entrenadores comunes. Sus Pokémon, tras recibir ataques de los Pokémon del oponente, simplemente se estremecían por el impacto y continuaban aparentemente sin sufrir daños. Su resistencia era formidable. En cambio, los Pokémon de los entrenadores comunes que desafiaban a la Liga Pokémon se debilitaban inmediatamente después de recibir un golpe, lo que evidenciaba la enorme diferencia de nivel entre ellos. Al igual que los boxeadores profesionales, ¿qué era lo más importante para ellos? La capacidad de resistir los golpes. Tú lanzas un puñetazo, yo lanzo un puñetazo, todo se reduce a quien tiene mejor resistencia. Si una persona común hubiera recibido el mismo golpe, habría quedado noqueada hace mucho tiempo, pero los boxeadores podían recuperarse de inmediato y contraatacar. Las batallas Pokémon eran similares, la resistencia a los movimientos, en cierto modo, reflejaba la fuerza de un Pokémon. Se acabó, dijo Terence. Al final, no pudo evitar ser golpeado por una pelota de tenis, era inevitable. Después de todo, Growlithe no podía mantener un estado de alta intensidad de forma continua. Sin embargo, esa pelota probablemente estimuló los nervios de Growlithe, volviéndolo a emocionar. Un punto. Este participante ha vuelto a batir el récord. Capítulo 119. Negocios sucios. Terence avanzó a la segunda ronda del evento con un dominio absoluto. Esta abrumadora ventaja hizo que el segundo clasificado, que recibió 9 pelotazos, pareciera insignificante en comparación. Para la mayoría de la gente, la actuación de Terence fue nada menos que una victoria. Growlithe alcanzó una gran popularidad, lo que hizo que muchos recordaran a este pequeño y resistente personaje. Un amigo. Durante el descanso de la segunda ronda, Terence acababa de salir del baño cuando alguien le bloqueó el paso. ¿Puedo ayudarle en algo? Al ver al joven heredero alto y adinerado que tenía delante, Terence se sorprendió, era su oponente en la segunda ronda. En la segunda ronda, el escenario siguió siendo el mismo, pero las reglas cambiaron, 2 Pokémon compitieron en el escenario. Podían interferir con el oponente del otro usando sus cuerpos, pero seguían sin poder atacar las pelotas de tenis. Es probable que esta persona sea el oponente de Terence en la próxima batalla por el accesorio escama del corazón. Teniendo en cuenta la personalidad de Growlithe, Terence no creía que fuera a perder. También vio la fuerza de los demás participantes, y estaban lejos de ser rivales a su altura. ¿Quiero hablar contigo sobre la segunda ronda? El joven y acaudalado heredero tenía una expresión preocupada, pero seguía sonriendo. ¿Qué fue eso? Terence parecía confundido. Amigo, escúchame primero. El problema es que este collar, a mi novia le encanta. Le prometí ganarlo para ella, pero viendo tu fuerza, no tengo confianza en el próximo combate. El joven y acaudalado heredero parecía angustiado, con una expresión sincera mientras miraba con ansiedad a Terence. Maldita sea. ¿Novia? De ninguna manera. Terence negó con la cabeza enérgicamente. No tenía ninguna intención de ser un buen samaritano, y menos aún por un preciado accesorio de escama del corazón. Y, espera un momento. Puedo ofrecerte algo a cambio. El joven y acaudalado heredero explicó apresuradamente, temiendo que Terence se diera la vuelta y se marchara sin darle una oportunidad. No se trata del precio. Si descubren que perdí intencionadamente contra ti, nuestra reputación se verá perjudicada, explicó Terence con seriedad. No te preocupes. Tomaré prestado un Pokémon poderoso, y lo único que tienes que hacer es ser indulgente conmigo para que pueda ganar el campeonato sin problemas. El joven y adinerado heredero miró a su alrededor, le susurró algo a Terence y luego le entregó discretamente una caja. Veo que la fuerza de tu Growlithe ya es impresionante. ¿Por qué no intentas evolucionarlo? Esta es una piedra fuego de alta calidad, creo que puede ayudarte. Terence no sabía qué decir. ¿Debería elogiar al otro partido? Ciertamente, una Firestone no tiene por qué ser tan valiosa como el accesorio escama del corazón. Sin embargo, la calidad de la Firestone que ofreció la otra parte fue inesperadamente excelente. Los colores de esta Firestone transmitían un significado difícil de expresar con palabras, como el brillo del sol naciente, intensamente vibrante y puro. Un auténtico tesoro. Terence no se había molestado en buscar una piedra fuego para Growlithe en el gimnasio porque la calidad no era satisfactoria. Por lo tanto, esta oferta inesperada fue una grata sorpresa para él. El joven y acaudalado heredero, temiendo que Terence pudiera disgustarse, continuó, mientras me ayudes a ganarme el respeto de mi novia, entonces te daré esa cantidad. Al ver el dedo levantado, Terence sonrió feliz, es solo un pequeño favor, con gusto te ayudaré. ¿En serio?
El corazón de Terence rebosaba de alegría. Aunque ganara el accesorio de la escama del corazón, pensaba venderlo. A su parecer, era un gran favor que le ahorraba muchos problemas. De entonces, está decidido. Muchísimas gracias. Que el joven y acaudalado heredero sonrió de alegría al instante. Para él, las posesiones materiales eran secundarias, la reputación y la felicidad de su novia eran lo más importante. En el lujoso crucero que viajaba de Sinnoh a Kanto, se estaba gestando un turbio negocio en el baño. En la segunda ronda, como era de esperar, el joven y acaudalado heredero cambió a un nuevo Pokémon. Gracias a la actuación que Terence y Growlithe habían ensayado previamente, todo salió a la perfección. Al final, los dos Pokémon compitieron ferozmente, pero lamentablemente, el joven y acaudalado heredero demostró habilidades superiores, y el Growlithe de Terence, debido a un error, perdió por poco. Esto dejó a muchos de los que apoyaban a Terence decepcionados. Muy bien, con tu actuación, sin duda llegarás muy lejos en el futuro. Terence acarició el pelaje de Growlithe y sonrió. Eventos como este se sucedieron una y otra vez, ocupando todo el crucero y brindando a cada pasajero tiempo suficiente para disfrutar de diversos placeres. Un evento menor como aquel en el que participó Terence no atrajo mucha atención, ya que el tiempo transcurría lentamente. Para Terence, recibir un filestone de alta calidad fue una grata sorpresa. No se esperaba que los eventos organizados en un crucero tan lujoso fueran tan sofisticados. Además, cabe mencionar que Terence, como subcampeón, tuvo la sorprendente oportunidad de recibir un premio conmemorativo. Esto lo dejó a la vez divertido y perplejo. Muchos entrenadores que tuvieron un buen desempeño recibieron premios. Sin embargo, los llamados premios conmemorativos eran, en realidad, simples recuerdos. A Terence no le interesaban, así que simplemente los arrojó despreocupadamente a su mochila. Gracias por vuestro continuo apoyo a la Liga Pokémon. Este es un recuerdo muy valioso de edición limitada que se lanza anualmente. Por favor, cuidadlo bien. Por supuesto, todo esto eran meros trámites de los organizadores. El valor de un recuerdo así no era realmente tan alto. Terence se mantuvo concentrado en su viaje a Kanto. Tras 3 días de navegación, Terence desembarcó. Ubicación, Ciudad Vermilion. Ciudad Vermellón, situada en la entrada sur al mar, era un importante puerto marítimo en la región de Kanto. Cruceros de lujo de renombre mundial, como el SS Anne, pasaban por aquí cada año. Bip, bip, bip. ¿Ese es el maestro Víctor? Al llegar al centro Pokémon de Ciudad Carmín, Terence volvió a usar el teléfono público para contactar al maestro Víctor. En ese momento, el maestro Víctor se encontraba en la región de Alola, estudiando formas de Pokémon en otra parte del mundo. Siempre estaba de viaje, realizando sus investigaciones académicas. Esto hizo suspirar a Terence. El título de mejor criador era totalmente merecido. La mentalidad de estar constantemente en diferentes lugares, estudiando Pokémon, no era algo que cualquiera pudiera tener. Ah, ¿ya estás en la región de Kanto? Genial. Ya contacté a un viejo amigo. Ve a verlo directamente, te ayudará con las recomendaciones. Tras conversar un rato, Terence también expresó su intención de presentarse al examen de criador intermedio. Esto hizo que Víctor sonriera con orgullo, exclamando que estaba a punto de nacer un criador intermedio de 12 años. Sin embargo, lo que desconcertaba a Terence era que el maestro Víctor lo había apoyado en todo momento, brindándole muchas comodidades y ayuda. Aún así, sentía que lo habían abandonado, con muy poco contacto entre ellos. Al principio, pensó que el maestro Víctor tenía la intención de aceptarlo como discípulo, pero seguía sin haber señales de ello. ¿Acaso el maestro Víctor lo había olvidado, o Terence aún no estaba a la altura? Tras colgar el teléfono, Terence miró la hora y planeó reanudar su viaje. Capítulo 120. Comer comida para perros. Para los niños que aún están aprendiendo los conceptos básicos del lenguaje, las matemáticas y el mundo Pokémon, todo lo relacionado con Pokémon es nuevo. Sin embargo, debido a su edad, los menores de 10 años rara vez profundizan en estos temas. Samuel Oak, un renombrado investigador de la región de Kanto, organiza campamentos de verano Pokémon muy populares en todo el mundo. Sin embargo, solo unos pocos niños tienen la oportunidad de participar. Algunas familias incluso envían a sus hijos desde muy lejos, a Pueblo Paleta, para asegurarles un lugar en el campamento. Actualmente, el profesor Carvalho dirige un campamento de verano con el objetivo de fomentar la comprensión entre una nueva generación de niños sobre la relación entre ellos y los Pokémon. Esto coincide con el área de especialización del profesor Carvalho, que se centra en investigar la relación entre los Pokémon y los humanos. El campamento de verano está en la montaña que hay detrás de Pueblo Paleta. Una niña pequeña con un sombrero de paja caminaba nerviosamente por la selva, gritando, todos. Parece que estaba perdida. Habla, susurra. De repente, los arbustos frente a ella temblaron, provocando que retrocediera presa del pánico. En el proceso, cayó al suelo sin darse cuenta, con los ojos llorosos de dolor mientras miraba en esa dirección. Entonces, un Poliwag saltó, miró a la niña que gritaba y luego, salió corriendo. Por eso no quería venir al campamento de verano. La niña, con lágrimas en los ojos, parece dolida. Mamá. Quizás debido a su grito, se oyeron crujidos a ambos lados de los arbustos, lo que provocó que la expresión de la niña se congelara al instante y que cerrara los ojos con fuerza. Poliwag, ¿qué haces aquí? El primero en aparecer fue un chico con el pelo verde oscuro. Tras percatarse de la presencia de la niña, la miró con curiosidad. ¿Soyas? ¿Y qué te ha pasado? Me duele el pie, dijo la niña. ¿Estás bien? Bueno, en situaciones como esta, deberías hacer esto. As tomó un pañuelo, lo envolvió alrededor de la rodilla lastimada de la chica y dijo, listo. Uf, eso duele. La niña mostró una expresión de dolor. En ese momento, otra persona salió de entre los arbustos del otro lado, un hombre de cabello castaño. Atraído por el grito, corrió, pero al llegar, encontró a un niño pequeño sonriendo tontamente y levantando las manos. Dolor, dolor, vuela lejos.
Entonces, la chica, que gritaba, no puedo ponerme de pie por el dolor, fue ayudada a levantarse y abrazada por él. ¡Guau! Terence parecía completamente perplejo. ¿Lo que está sucediendo? Levántate. El niño pequeño, que había estado sonriendo y mirando fijamente a la niña, de repente notó la presencia de Terence, y su atención se desvió. ¿Qué está pasando aquí? Terence miró a los dos niños y preguntó. Siguiendo las instrucciones del maestro Víctor, Terence llegó a Pueblo Paleta para visitar al profesor Oak. Sin embargo, al preguntar a los habitantes, descubrió que el profesor Oak estaba organizando un campamento de verano para niños en la montaña trasera. Por lo tanto, Terence no tuvo más remedio que ir a la montaña trasera de Pueblo Paleta. Al llegar a la parte trasera de la montaña, Terence también se perdió, como suele suceder. Entonces oyó gritos, echó a correr y presenció esta escena. ¿Quién eres? Los dos niños miraron a Terence con confusión. Este hermano mayor probablemente no sea miembro del campamento de verano. Soy Terence, vine a buscar al profesor Carvalho en la montaña de atrás. ¿Sabes dónde está? Terence sonrió amablemente. Profesor Carvalho. Asa asintió, sí, lo sé. La chica se escondía tímidamente detrás de As, y su rostro sonrojado hizo que Terence la mirara de forma extraña. Ya que es así, te llevaré, dijo As, tomando la mano de la niña. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Volvamos al campamento. Terence. A continuación, Terence siguió a los dos niños, que caminaban de la mano con expresiones extrañas, pero afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que lo llevaran ante el profesor Carvalho. As, trajiste de vuelta a Serena, ¿quién es la persona que está detrás de ti? En ese momento, el profesor Oak estaba rodeado por un grupo de niños, explicando algo alegremente mientras sostenía un caterpie. ¿Qué le pasa a la persona que está detrás de usted?, preguntó el profesor Carvalho, mirando a Terence, que permanecía allí estupefacto. Este hermano mayor se llama Terence. Parece que está aquí por ti, dijo As con inocencia. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, notó que su hermano mayor lo estaba mirando. ¿Te llamas As? Terence reaccionó. Sí. As asintió enérgicamente. Como decirlo, buen nombre y gracias por abrirme camino, dijo Terence, y entonces se dio cuenta de algo. Profesor Carvalho, hola, debería haberme presentado el maestro Víctor. Ah. Víctor, cierto. Ya recuerdo. Terence, ¿verdad? Gracias por venir, dijo el profesor Carvalho. No es nada, dijo Terence. Hoy fue el último día del campamento de verano. Al terminar, el profesor Oak llevó a Terence a su laboratorio, situado en la esquina sureste de la ciudad. Al ver el laboratorio del profesor Carvalho, Terence se sorprendió por su tamaño. ¡Guau! El tamaño del patio trasero era lo más asombroso. Después de que el profesor Carvalho sirviera los refrigerios, comenzó formalmente la conversación con Terence. Disculpe las molestias, profesor Carvalho. Todo está bien. También me preocupa esa peculiar enfermedad de Ralts que mencionó Víctor. Podría echarle un vistazo primero, dijo el profesor Carvalho. Claro. Terence asintió y recogió la Pokéball de Ralts antes de decirlo. Al ver el entorno desconocido, Ralts no mostró ninguna emoción inusual. Sus experiencias pasadas habían forjado en él una actitud tranquila. Pequeño, no tengas miedo. ¿Puedes acercarte más? El profesor Carvalho le sonrió a Ralts. Raltots. Ralts giró la cabeza y, al ver la sonrisa alentadora de Terence, caminó lentamente hacia él. El profesor Oak observó a Ralts con atención durante un buen rato, luego negó con la cabeza con impotencia. En efecto, no se puede discernir nada desde fuera. ¿Has intentado alguna vez usar instrumentos en tus experimentos? Sí. Al ver que el profesor Carvalho también había perdido, aunque era de esperar, Terence no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Si quieres cambiar tu situación, parece que solo este método funcionará, dijo el profesor Oak. Sí, con la ayuda de fuerzas externas. El propósito de venir esta vez es pedirte ayuda. El maestro Víctor dijo que debías encontrar una manera, dijo Terence. Las fuerzas externas se refieren a estímulos como piedras evolutivas, objetos evolutivos y otros factores que provocan que un Pokémon mute, permitiéndole así evolucionar de una forma a otra. Fin del video.